Dios les bendiga, amados suscriptores, y a todos los que se van a suscribir al canal Remanente de Dios Nicaragua. Les saluda su hermano y amigo el pastor José María Espinales. Una vez más estamos listos para mandarles esta bendición y para aprovechar este momento precioso. Quiero que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la letra dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, una vez más venimos delante de ti pidiéndole su sabiduría para poder llevar esta bendición a todos los suscriptores de este canal, como a todos los que se van a suscribir. Padre, que sean bendecidos a través de esta palabra, que esta palabra corra y sea glorificada, y así como tu palabra dice que ella no regresará a ti vacía, lleve bendición a todos los que puedan disfrutar este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado, el tema que comparto en este momento se llama razones para darle las gracias a Dios. Razones para darle las gracias a Dios. Esta carta del apóstol Pablo, dirigida a la iglesia allá en Colosa, posiblemente ubicada allá en Asia Menor, donde están ubicadas también las 7 iglesias del Apocalipsis. Amado, en esta carta el propósito del apóstol Pablo era fortalecer la fe de los colosenses, motivarles, animarles y al mismo tiempo resaltar el hermoso privilegio por lo cual había que darle gracias a Dios. Y veamos en primer lugar lo que dice el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto de actos, que es lo primero que vamos a estar observando aquí y compartiendo con usted, amado, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos. Esta expresión, recordemos, amado, que dentro de la iglesia primitiva ya había muchos gentiles que habían sido partícipes de este gran privilegio. Cuando la Biblia habla de herencia de los santos en luz, nos trasladamos al Antiguo Testamento, amado, donde Dios establece un acuerdo, un convenio, un pacto, como le podamos llamar, con una nación llamada Israel, a la cual a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, había un sinnúmero de promesas, de herencias, no solo herencias terrenales, sino herencias celestiales para esos santos en luz. El tiempo transcurrió. Ya en tiempo del profeta Isaías se menciona otro pueblo que no era Israel. Llamaré a pueblo que no es mi pueblo, para provocaros a celo, amado. Y ya se aproximaba la oportunidad para que los gentiles o los demás pueblos también participáramos de esa herencia. El capítulo 11 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo define ahí de una manera muy específica
el privilegio, como las ramas originales se desgajaron para que nosotros fuésemos injertados. De esta manera, cuando dice que lo hizo apto, en otras palabras, nos dio la oportunidad, el privilegio y la capacidad de participar de esta herencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo, porque Él venía para todo, a lo suyo vino. Pero la parte número 2 dice: y los suyos, en plural, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es ahí donde se da la oportunidad, donde Dios los hace aptos por medio de la fe, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de lo que Jesús hizo para darte la capacidad y darte el privilegio y darte la opción, amado hermano y hermana, a ti y a mí, de ser aptos de esta herencia. El apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 1, mira qué precioso, del verso 9 en adelante dice: dándonos a conocer el misterio de la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, oiga lo que dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nos hizo apto para ser participantes de la herencia de los santos en luz. ¿A qué herencia se refiere? Mira lo que dice Pedro. Amado, me llama la atención cuando el apóstol Pedro en el capítulo 1 versículo 3, amado, alaba a Dios dándole gracia y le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego menciona: para una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminable, no se contamina, inmarcesible, no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Esta es una de las primeras razones por las que hay que darle gracias a Dios, amado, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hoy tú y yo somos partícipes. No te canses de darle gracias a Dios. La segunda razón por la que hay que darle gracias a Dios: nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta es otra razón grande, amado hermano, hermana, amado hombre de Dios, mujer de Dios. Es otra de las grandes razones por las que hay que darle gracias a Dios. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Dios de este siglo que controla todo el sistema pecaminoso de este mundo. Y así lo dice Colosenses. Volvamos a Colosenses, que lo describe claramente en el capítulo 2 y el verso 15. Mira lo que dice, qué precioso. El verso 15 habla claramente cómo Dios nos libró de las potestades de las tinieblas. Dice: y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amado, así que la muerte de Cristo, el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario fue la liberación de nosotros. Nos libró de las potestades del infierno, de las potestades de las tinieblas, de las potestades del diablo, amado, y hoy somos libres. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos libró de las potestades. También lo dice Efesios capítulo 6. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Mira lo que dice, amado, el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales en las regiones celestes. Por eso dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Tercera razón por la que damos gracias a Dios. Tercera razón, y trasladados al reino de su Hijo. Los trasladó a un reino espiritual. Ese reino que Cristo vino a establecer con su venida, amado, donde lo dice Lucas. Lucas capítulo 17, 21 dice a los fariseos: ustedes están esperando un reino que ha sido señalado, pero el reino está entre ustedes, porque Jesús estaba hablando de él, que era el reino, pero no un reino político que iba a botar desde el trono a Herodes, sino un reino espiritual que se iba a establecer en el corazón de aquellos que creyeran en su nombre, aquellos que le dieran su corazón, le rindieran todo, su espíritu, alma y cuerpo a él. Amado, lo mismo le preguntaron en Hechos capítulo 1 versículo 6: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os conviene a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Ustedes van a recibir poder. Les está diciendo: el reino que establezco en ustedes es un reino espiritual. Amado, Cristo reina en mi corazón, reina en tu vida, reina en nuestra familia, reina en nuestro entorno, reina en la iglesia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, por la que damos gracias, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo espiritualmente, y nos preparamos para reinar en el milenio por 1000 años ya en el reino teocrático de Jesucristo después de su segunda venida. Tercero o cuarto, y con esto termino, nos redimió con su sangre, es decir, Él pagó un precio por nuestro rescate. ¿Sabías tú que desde que Adán y Eva cayeron en pecado, aceptando las mentiras del diablo, el diablo tomó las riendas de este mundo y esclavizó a la humanidad? Oiga, y una vez que estábamos secuestrados, pedía un precio por ese rescate, y el único que podía pagar ese precio era Jesús, era el Padre a través de su Hijo, porque no era un precio de dólares, de euros, ni de oro, ni de plata. Era la única sangre de Cristo. Cuando Juan el Bautista mira venir a Jesús, dice: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el apóstol Pedro lo declara en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Mira lo que dice el verso 18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero. Amado, Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Es un precio de sangre, el más caro. Así que Dios no los compró para tenerlos de adorno, no, sino para ser parte de la gran comisión, para que anunciemos sus virtudes. Así que este es el tema de hoy: razones por las que damos gracias a Dios. Número 1, por la herencia. Número 2, porque los libró de las potestades. Número 3, porque los trasladó al reino de su Hijo. Y número 4, porque nos rescató. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.